bastante nutridas. No había el tema de que, no, por uno, por dos, por tres votos, no. O sea, lo vimos realmente contundente. En todo caso, está con nosotros el constitucionalista, el doctor Medardo Oleas. ¿Cómo está, mi querido doctor? Bienvenido aquí a Diálogo de la Tarde. Buen día, un cordial saludo, un gusto compartir con ustedes esta tarde. Vamos a arrancar entonces. Daniel, adelante. Bienvenido, doctor. Gracias, Wendy. Doctor, sin duda esta es una asamblea bastante atípica desde su génesis, ¿verdad? Una asamblea que va a administrar el Poder Legislativo durante 18 meses, más o menos. Pero es bastante atípica por las circunstancias en que nace este nuevo periodo electoral, la muerte cruzada, a un recurso constitucional que asumió el presidente saliente Guillermo Lasso y que prácticamente 6 meses después nos devuelve casi que un mismo panorama electoral, perdón, panorama legislativo, salvo que hay un nuevo presidente electo y ese nuevo presidente electo tiene otra forma de jugar su rol frente a la Asamblea, distinto al presidente saliente Guillermo Lasso. ¿Cuál es su primera impresión, doctor Oleas, respecto a la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional? Bueno, tuvimos una sesión sobria, formal, donde no hubo mayores discusiones y se votó por presidente con una mayoría absoluta. Nadie votó en contra. Eso es sorprendente, ¿no? Hubo abstenciones, pero todos votaron a No, favor, muy pocas creo que es abstenciones. doctor, debe ser una de las únicas ocasiones en que no hay voto en contra para un presidente de Asamblea o Así de es, Legislativo o de Congreso. Usted ha visto claro. mucho más Congreso que yo, doctor. Así es, pero esto da buena impresión porque se ve que es un Congreso que quiere cambiar supuestamente esa Ajá. muy mala imagen que tuvimos antes. Y naturalmente después vino la elección de la primera vicepresidenta, donde a ella sí tuvo votos en contra, pero la presentación de Pamela Martínez, por ejemplo, me sorprendió porque ellos dicen que van a legislar, que quieren olvidar el pasado, que quieren contribuir al desarrollo de este país. Bueno, veamos, porque una cosa es la elección tranquila, formal, con un presidente que se le ve muy sobrio, un presidente que tiene muy claros los conceptos y creo que va a dar esa imagen de respetabilidad que se perdió en la anterior asamblea. Pero tendremos que ver los hechos, porque lamentablemente lo que estaba sucediendo en el país días antes, con precisamente el movimiento Alianza País y su gente, dista Ujú. mucho de lo que nosotros vimos ahora en la Asamblea, porque ellos, si usted ve lo que están haciendo, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura o las pataletas que presentan frente al Consejo de Participación Ciudadana y la elección de Contralor, desdícela una actuación con la otra. Por ejemplo, yo sí quisiera ver cómo actúa la Asamblea Nacional cuando sean notificados para la posesión del Contralor, un hecho que nos va a dar muy claros conceptos o el camino de hacia dónde va la Asamblea. Pero como ecuatoriano, yo sí confío en que el presidente Henry Kromple haga una buena labor, porque ya estamos cansados de los enfrentamientos, ya estamos cansados de esa política donde buscan desinstitucionalizar el país. Y lo que buscamos es todo lo contrario, un presidente que encamine las reformas que necesita el país, que viabilice el nombramiento y la posesión de todas las personas que sean nombradas legalmente, porque el país no puede estar sin contralor, el país no puede estar sin superintendente de bancos y las otras superintendencias que hay. Entonces, esa confianza que tuvimos esta mañana, quizás el día de mañana no nos haga caer nuevamente en este país lleno de conflictos, lleno de enfrentamientos, que no nos conduce a nada, porque realmente la clase política en este país ha sido pésima, ha sido mal vista y quizás ahora comencemos una nueva etapa en el Ecuador. Doctor, usted es positivo y lo entiendo y está muy bien. ¿Qué le parece a usted el discurso de posesión de Henry Kromfle? Digo esto porque primero Henry Kromfle no ha sido un político que ha estado expuesto a los medios, a las entrevistas. Usted no sé si lo habrá escuchado hablar, pero para mí fue muy revelador. No creo haberlo escuchado hablar antes a Henry Kromfle en la forma como ha hablado esta tarde, de un discurso mucho más conciliador, más trabajador en favor del país,
evidentemente tirando la punta a quien hay que tirarle la punta, porque igual es un político. Pero Henry Kronfle hoy se convierte también en una figura política pública al que hay que tener en cuenta, sea para bien o sea para mal, depende cómo marche la asamblea. ¿Está usted de acuerdo, don Medardo? Sí, porque él comenzó bien. Ese discurso formal, serio, positivo, a mí me parece muy bien, haciendo referencia incluso a su padre con un poema que lo dije, lo recitó de memoria. Sí, Claro, sí, también sí. como es político diciendo que el gobierno que sale es un mal gobierno, bueno, esa es la percepción que tenemos todos, porque tampoco le vamos a echar flores al Lazo después de que no ha hecho absolutamente nada frente a los problemas que nosotros tenemos. Pero Henry Confre tiene por delante una responsabilidad histórica, manejar una asamblea desprestigiada para prestigiarlo, para volverlo a los cauces de la normalidad. Y ahí vamos a ver cómo se conforman, por ejemplo, las comisiones, porque hay que tomar en cuenta que hay comisiones importantes, no solo la económica, que es de interés del presidente Noboa, sino las otras comisiones, la de justicia, porque nosotros no podemos permitir, por ejemplo, que se continúe manipulando la nominación de los nuevos futuros jueces nacionales en la forma como lo está Ujú. haciendo el señor presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces ahí vamos a ver cómo actúa esta asamblea. Porque Sin duda, nuevamente, don Bernardo. Sí, sí, diga. sí, el país lo que quiere es tener una justicia independiente, una justicia profesional. Quiere tener un organismo de control con la Contraloría que no esté a las órdenes de precisamente los que se han tomado los recursos del Estado. O sea, Henry Cochran yo creo que nos dio una esperanza frente a un país que aspira y pide a gritos transformaciones. Sin duda, yo tengo ese sentir y sin duda es alguien al que hay que seguirle la pista desde la presidencia de la legislatura. Permítame, doctor, doy paso a mi compañero Jaime Velázquez, que tiene más inquietudes sobre lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea. Jaime, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo les va? La verdad es que vi la transmisión y fue fue un esfuerzo entre Telegama y 99 interesante. Doctor Lea, la verdad es que escuchándolo quiero preguntarle acerca de su percepción del segundo discurso de la vicepresidenta con respecto a la situación de la Asamblea Nacional, todo lo que dijo. No sé cómo usted lo interpreta. A ver, una persona que ha actuado de una manera en la asamblea anterior y ahora se presenta de otra manera, no sé, yo voy a analizar los hechos a medida que se presenten, porque le voy a ser muy sincero, yo no confío en el correísmo. El correísmo ha hecho ahora una muy buena labor para llegar a unos consensos que nos permita tener una asamblea en la forma como lo hicieron, sin conflictos, sin problemas y con una mayoría absoluta para nombrar presidente e incluso vicepresidenta. Pero nosotros tenemos que analizarlos ya en el trabajo, en los hechos. La Asamblea tiene que demostrar que tiene claros los conceptos hacia dónde ir. Porque cuando hablan, por ejemplo, de seguridad, está bien, pero cuáles son los proyectos que tienen. Y en eso tenemos que estar muy claros que tiene que haber un consenso nacional para irnos hacia las reformas. No se trata de improvisar como se lo ha estado haciendo, porque la seguridad es un proceso profesional que requiere el aporte de toda la sociedad, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la fiscalía. No podemos nosotros trabajar aisladamente, tiene que trabajarse de forma conjunta. Por eso quisiera ver cómo van a actuar la mayoría que tiene este rato la Asamblea, que son precisamente la Revolución Ciudadana, el correísmo, como se lo quiera llamar. Pero esa actitud positiva de esta mañana no quisiera que después se transforme en lo mismo que hemos estado nosotros viendo en los últimos tiempos, que quieren ellos a como de lugar tomarse toda la administración de justicia, no para mejorar la administración de justicia, sino precisamente para salvar a su líder de la sentencia que tiene por delante. Y la única forma como pueden hacerlo es violando la Constitución, violando la ley. Y como los discursos fueron no a la impunidad, esperemos que eso dejen a un lado, porque tienen que estar conscientes de que tampoco el señor Correa es una persona que no cometió ilícito, sí cometió. Entonces yo creo que hay que ir las cosas manejándole con prudencia, pensando más en el país que en el interés particular que ellos tienen frente a su líder. Entonces, ¿qué pesa más, el líder o el país? Y si ellos tienen por delante el país, bienvenidos, señores, les damos el apoyo. Caso contrario, les critiquemos, porque le digo, no quisiera yo
que esa actitud positiva de esta mañana cambie y tengamos que nosotros criticarles como se lo ha hecho en la forma firme que hemos estado manejando algunas personas frente a hechos repudiables de una clase política que mejor nos olvidemos. Claro, clarísimo en sus declaraciones, doctor. La verdad es que creo que hay muchos ecuatorianos que comparten su criterio y pues obviamente la idea es que la Asamblea Nacional ponga el norte con el mismo norte del Ejecutivo, que es el beneficio de los ecuatorianos. Esperemos que eso suceda. El otro que le iba a decir es, más allá del comportamiento de ciertos sectores, si bien es cierto, RC no lo podemos dejar a un lado porque efectivamente tiene una participación fuerte en el tema de la Asamblea. Pero si usted se pone a contar la cantidad de asambleístas que no pertenecen a RC, tiene una mayoría, ¿o no? A ver, estamos viendo que ahora se conformó una mayoría absoluta, pero lo que quisiéramos ver ya en el accionar del día a día de la Asamblea. ¿Tienen o no tienen proyectos? ¿Van a aceptar o no los que mande el presidente Noboa? Porque lo que sí queremos es que se analice si son viables, factibles, manejables todos los proyectos que presente el presidente, porque no le veo claro en cuanto al manejo. Por ejemplo, le veo mucha debilidad en el manejo político. Le está entregando el manejo a una señora que no lo conoció, esta señora Plasencia, que incluso me dicen que es una ciudadana mexicana y que quieren unir los dos ministerios, el de gobierno con el de interior. No creo que se deba hacer eso, porque estamos ante problemas gravísimos. El del interior tiene que tener un manejo profesional frente a un caso gravísimo como es el incremento precisamente de esta violencia manejada por grupos que ya son tienen a nivel internacional, ingresan las armas como quieran, manejan las cárceles. Entonces yo no creo que una sola persona pueda manejar eso y una persona que, les repito, yo no lo había conocido. Entonces yo creo que debe haber acuerdos nacionales y en eso tiene que abrir el presidente Noboa el aporte de otras personas que han estado trabajando, porque no es cuestión de innovar o experimentar, hay que poner en práctica hechos que se han sido manejados con mucha seriedad. Lo han manejado, por ejemplo, de forma muy eficiente en Colombia, en Medellín. Hay que tomar esos ejemplos, hay que trabajar en forma coordinada, hay que manejar también con los otros grupos que saben cómo manejar la delincuencia común, porque no pueden olvidarse lo uno por manejar lo otro. Entonces, son cosas que, repito, el país quiere que se los maneje con mucha prudencia, más aún tomando en cuenta de que el presidente Noboa, como parte del arreglo, anuncia una convocatoria a consulta popular sin saber exactamente qué quiere hacerlo. Pero, presidente, si ya comenzó usted con el diálogo, ya logró una mayoría, entonces vamos a los consensos nacionales, que eso es lo que tiene que hacer. Pero nuevamente no hay cómo opinar porque no se vislumbra cuál es el camino que él va a tomar para manejar el país, tanto para salir de la crisis económica como para salir de la crisis de seguridad. Correcto, doctor. Le voy a dar paso a mi compañero Daniel Solórzano, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Daniel. Gracias, Jaime. Doctor, voy a leer el tuit que ha publicado el presidente electo hace más o menos una hora, Daniel Noboa, y dice en estos términos, y usted puede dar su opinión. Este es el inicio de un nuevo Ecuador con madurez política y liderazgo, donde se trabaja bajo el impulso de transformar el país. Y aquí viene la parte que creo yo evidencia que hay una nueva forma, o al menos esperamos una nueva forma de administrar los poderes, ejecutivo y legislativo. Confío en que el nuevo presidente de la Asamblea sabrá dirigir, mandar y acatar las normas constitucionales en beneficios de los ecuatorianos. ¿Cuál es su impresión de esta reacción del presidente electo Daniel Noboa? Positiva, lo que le está haciendo el pedido al presidente es lo que le estamos pidiendo a todos los ecuatorianos. Pero la Asamblea no solo depende del presidente, depende de la actitud que tengan estos grupos que actuaron negativamente en el pasado y que les pedimos que actúen positivamente, porque hay que tomar en consideración de que todos los grupos políticos lo que quieren es llegar al poder y vamos a ver si actúan en forma coherente por lo menos todo el año 2024, porque hay que recordarles que ya vendrán los intereses por presentar candidaturas a mediados del 2024 pensando en las elecciones del 2025. Entonces, esa honestidad, entre comillas, que se les vio en el actuar de esta mañana y de esta tarde, quisiera que lo mantengan a futuro, porque si bien es cierto, esta es una asamblea que tiene un periodo muy corto,
Entonces vamos a ver cómo actúan. Pero el país les pide que por favor no actúen pensando en las elecciones, sino pensando en el país, que recuperemos el tiempo perdido y trabajemos de forma conjunta. Porque a mí no me interesa que el presidente esté de acuerdo, el presidente de la República con el presidente de la Asamblea, sino que todo el grupo político que conforma la Asamblea tenga una actitud positiva. Y cuando hablo de todos, son todos los grupos que están ahí, los grupos mayoritarios, los minoritarios y los ciudadanos que llegaron sueltos porque no tienen una representación mayoritaria. Entonces, ese es el sentir. Pero vamos a ver cómo actúa el presidente Noboa, que no entra en funciones todavía, cómo comienza a actuar la Asamblea, cómo se conforman esas comisiones, cómo comienzan a Es, actuar esas comisiones, porque no es cuestión de repartirse, están peleándose las presidencias de las comisiones. ¿Para qué? Si yo nombro un presidente de una comisión es que tiene que tener claros los conceptos. Quien va a justicia tiene que tener muy claro hacia dónde tienen que ir las reformas para mejorar el sistema de administración de justicia. Entonces veamos qué sucede. sí, sin duda, prueba, yo creo que prueba clave para mantener o qué tan fuerte es esta alianza que ha llevado a la conformación de las autoridades de la Asamblea se mantenga es la distribución y conformación de las comisiones. Y claro, lo que usted dice es verdad. Clave para la conformación de las comisiones es quién las preside, porque tiene el voto dirimente y es quien de cierta forma, como ya lo vimos en la asamblea anterior, es quien decide qué es lo que investiga y qué es lo que no investiga. Es lo que decide qué da paso y qué no da paso. O sea, hay una mini asambleíta dentro de las comisiones y ese manejo del poder es el que de cierta forma lesiona a la larga el prestigio de la asamblea. ¿Coincide o no, don Medardo? Así es. Pero mire usted, yo les escuchaba antes a algunos legisladores que quieren ir a la Comisión de Fiscalización para continuar el juicio a Guillermo Lazo. Olvídense, señores, ya olvídense de él. Hay cosas más importantes, por ejemplo, ¿no sería más conveniente que iniciemos un juicio político al Consejo de la Judicatura que está desprestigiando el sistema o al Uh -huh. propio Consejo Nacional Electoral que se siente ya que puede seguir actuando indefinidamente? Entonces no está bien, porque lo que tenemos es que impulsar todos los cambios para tener, por ejemplo, un proceso electoral más sobrio en el 2025, mejorando lo que no ha funcionado bien, por ejemplo, haciendo las reformas básicas en la ley para que funcionen las organizaciones políticas, dando los mecanismos para que exista control de la inversión en el gasto electoral, dando los mecanismos para que nosotros tengamos un organismo que no cometa los errores que cometieron, por ejemplo, con el voto telemático. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero esos acuerdos tenemos que de irlos manejando con un diálogo, con un consenso, porque no es factible que sigamos discutiendo sobre lo mismo. No funciona, por ejemplo, la forma de elección a través de distritos porque favorece a un grupo, pero perjudica a los demás. Entonces hay muchas cosas que hacer. La propia seguridad, se discute que las Fuerzas Armadas, para mí las Fuerzas Armadas ya han dado el apoyo a la policía, pero las Fuerzas Armadas en el criterio son más positivos, trabajando en la frontera, controlando al sur las armas, al norte, controlando todo lo que es el ingreso de la droga. Entonces, hay cosas que discutir, hay cosas que analizar, hay cosas que profundizar, porque para eso es el diálogo que ha permitido conformar una asamblea y un presidente con una mayoría absoluta. Pero ese diálogo no solo es entre los legisladores, sino también es entre todos los ciudadanos. La apertura al diálogo, presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos, tratemos todos de componer un país y si logramos eso, creo que todos afrontaremos esta responsabilidad de sacar adelante un país en crisis. Gracias, doctor Oleas, por su participación, por comentarios que ha realizado en Diálogo de la Tarde. Sin duda es importante. Y bueno, como usted dice, tocará esperar si esto que observamos hoy es una constante o simplemente es una coyuntura propia de los parlamentarios cuando se trata de escoger autoridades. Gracias, doctor. Un gusto compartir con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias. Retornamos a estudios. Wendy. Así es, gracias al doctor Medardo Oleas por siempre tener esa deferencia con nosotros y estar en estos micrófonos. Siempre es bienvenido y sus opiniones son importantes. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias.